¿Cómo puedo compartir mi fe sin discutir? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero en este video compartir 3 pasos de cómo puedo compartir mi fe sin discutir. ¿Por qué este tema? Muchas veces que he conversado con algunos hermanos en la iglesia sobre cuáles son las dificultades en el momento de compartir el Evangelio, en el momento de compartir la palabra de Dios, he escuchado muchas respuestas. A veces las personas dicen, es que tengo miedo, tengo temor de hablar a otras personas de Jesús. O muchas veces dicen, es que no encuentro las palabras adecuadas para llegar a las personas. Otras veces la excusa es no sé cómo llevar la conversación a tal punto que yo pueda compartir la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo un versículo. Esto está en Primera de Corintios, el capítulo 2, los versículos del 3 hasta el 5. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Esto es muy interesante porque aquí está hablando el apóstol Pablo y Pablo dice que se presentó ante ellos con debilidad. Se presentó de una manera que temblaba de miedo. Entonces la pregunta es, si Pablo, que se dice a él mismo un cobarde, fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, de igual manera, también si nosotros dependemos del poder de Dios y no de nuestra sabiduría, no de nuestra elocuencia, Dios puede usarnos para que muchas personas también conozcan de su palabra. Entonces, diciendo esto como introducción, quiero hablar de 3 pasos de cómo puedo compartir mi fe sin discutir. Lo primero sería, cuando yo estoy con alguien, sería determinar cuál es la condición espiritual de esa persona. Eso lo vamos a llamar el acercamiento. Este paso del acercamiento, yo necesito saber en qué situación espiritual se encuentra la persona con la que yo voy a compartir. Para esto yo puedo servirme de algunas preguntas. Por ejemplo, voy a preguntarle a la persona si tiene alguna creencia espiritual. Voy a preguntarle a la persona qué piensa acerca de Jesús. Voy a preguntarle si es que cree en el cielo y en el infierno. Le voy a preguntar si sabe a dónde irá cuando muera. Y otra pregunta sería si le gustaría escuchar un punto de vista diferente. ¿Por qué estas preguntas? Yo primero tengo que evaluar, como dije, cuál es la situación espiritual de la persona, porque puede ser que ella sea un cristiano y que no necesite que le predique el Evangelio. Pero si no es así, estas preguntas me van a servir para evaluar cuáles sus creencias, qué es lo que la persona cree al respecto de Jesús, de Dios, de la Biblia. Yo puedo llevar cualquier conversación, puedo llevar alguna de estas preguntas. Puedo estar hablando de los actores de Hollywood y puedo decir, es interesante cómo esta gente que tiene tanto dinero y tanto éxito, muchas veces tienen unas vidas desordenadas y a veces parece que no encuentran sentido en su vida. Y puedo preguntarle a la persona, ¿y qué es lo que da sentido a su vida? ¿Tiene alguna creencia espiritual al respecto? Y ya entré a hacer estas preguntas para examinar cuál es la situación espiritual de la persona. Aquí es importante algo. En este punto del acercamiento nosotros vamos a escuchar, solamente a escuchar. No es muy bueno que hagamos una pregunta y enseguida nosotros demos la respuesta. Primero dejemos que las personas hablen, que nos digan todo lo que piensan. Después, esto va a ser bueno porque cuando nosotros vayamos ya a compartir nuestra fe, ya no van a tener muchos argumentos para discutir, porque ya todo lo dijeron. Pero entonces el primer paso es nosotros escuchar y escuchar todo lo que la persona quiera decir. Esto es muy importante y es muy bueno porque a la gente le gusta a veces dar opiniones. Entonces
es bueno que les preguntemos y escuchemos. Entonces sí vamos a preguntarles si es que les gustaría escuchar un punto de vista diferente. Esto es muy importante porque no les estamos presionando a que ahora tiene que escucharme y le voy a decir la verdad, si no se va a condenar y se va a ir al infierno. No, simplemente le hago una pregunta, le digo, ¿desea escuchar un punto de vista diferente a lo que usted cree? Para que después me diga qué es lo que usted piensa. Por lo general la gente va a decir que sí, porque no le estoy presionando a nada, solamente voy, después de que ellos ya hablaron, ahora voy a compartir cuál es mi punto de vista al respecto. Entonces vamos al segundo paso. El segundo paso ya tiene que ver con la Biblia. Vamos a usar ahora sí versículos claves para llegar a compartir el Evangelio. Es muy importante este paso, dice Romanos 10, 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe en las personas va a despertarse por medio de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Aquí también es muy importante que vamos a dejar que sea la Biblia mismo la que hable. No vamos a ser nosotros los que vamos a dar nuestras opiniones, sino vamos a presentarle a las personas la palabra de Dios. Aquí les puedo dar una recomendación. El primer versículo que nosotros podemos usar sería Romanos 3:23, que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero lo que yo debería hacer aquí en este momento es darle a la persona que lea este versículo. Para eso es muy importante si nosotros siempre tenemos una Biblia a la mano. Y eso es muy importante. En este tiempo la tecnología nos ayuda mucho. Tenemos nuestras Biblias en nuestros celulares y es muy fácil buscar los textos y dárselo a la persona para que los lea. Si no nos gusta tener la Biblia en el celular, podemos tener siempre en nuestra mochila, en nuestra maleta. Las mujeres pueden tener en su cartera. Siempre hay Biblias de un tamaño que se lo puede andar a llevar. Entonces, lo importante sería hacerle leer a la persona el versículo. Y antes de nosotros dar nuestra opinión, solo preguntarle, ¿y qué le dice a usted este versículo? Pues que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cómo lo entiende usted? Esto también es muy importante porque nos vamos a ahorrar esta discusión de que a veces es cuestión de interpretación, porque le vamos a dejar a que la persona misma sea la que interprete el versículo. Y los textos que vamos a usar son muy claros, entonces la persona va a comprender que todos los seres humanos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Luego vamos a pasar a otro versículo. Vamos a ir a Romanos 6, el versículo 23. Aquí también una recomendación. Si nosotros en Romanos 3:23, que lo leímos, anotamos a un lado de la Biblia Romanos 6:23, o ponemos una nota también en nuestras aplicaciones en el celular, en Romanos 3:23 ponemos una nota que diga Romanos 6:23 para nosotros saber a dónde ir. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez que la persona ya ha reconocido que la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores, vamos a mostrarle que la paga del pecado es la muerte, es la condenación, y que la vida eterna se obtiene solamente al estar en Cristo Jesús. Aquí es importante enfatizar esta palabra, en Cristo Jesús, y que la persona comprenda que la salvación no está en la iglesia, en la religión, en las buenas obras, sino en Cristo Jesús. Esto es muy importante, y si queremos reforzar eso, podemos ir a Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Podemos preguntarle a las personas, entonces, ¿cree que haya otra forma de ser salvo? Y la Biblia lo va a dejar claro que es solamente por Jesús. Entonces aquí tenemos que enfatizar el tema de que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, enfatizar el perdón que la persona necesita, escuchar que por más cosas malas que hayamos hecho, Dios murió en la cruz y Él nos ofrece su perdón. Y podemos llevar a otro texto más. Esto está en Romanos 10, los versículos del 9
al 11. También podemos poner siempre una nota en nuestras Biblias. Romanos 10 del 9 al 11 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Entonces aquí vamos de igual manera, después de que la persona misma lo lea, preguntarle qué piensa y llevarle al hecho de que hay que tomar una decisión, que no se trata solamente de creer todo esto intelectualmente, sino que, como dice Pablo, hay que confesar con nuestra boca, o sea, hay que reconocer que Jesús es el Señor, es el Salvador de nuestras vidas, que Él murió para pagar el precio de nuestros pecados, que resucitó para darnos una vida eterna. Vamos a llevarle a la persona de que tiene que tomar una decisión al respecto. Y si queremos enfatizar un poco más al respecto, podemos ir a Apocalipsis, al capítulo 3, al versículo 20, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que muchas veces he escuchado algunas críticas sobre si este versículo se lo debe o no se lo debe usar en el evangelismo, porque en el contexto, en este versículo Jesús está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea, si mal no me equivoco, y muchos dicen entonces no es un versículo que pues se puede usar como evangelismo. Pero pienso yo que el versículo dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Obviamente está hablando a la iglesia, pero luego lo vuelve particular y dice, si alguno, o sea, si alguna persona oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Asimismo, hay mucha gente en nuestro contexto que de pronto está asistiendo a alguna iglesia, pero no han entendido que hay que tomar una decisión por Jesús y dejar que Jesús entre en nuestra vida. Entonces yo pienso que sí nos puede servir mucho este versículo para llevar a la gente a tomar una decisión de que Jesús sea el Señor, el Salvador de nuestras vidas. De esta manera nosotros hemos llegado con la palabra de Dios para que las personas mismas escuchen su mensaje. Luego vamos al tercer paso, que ya tiene que ver con la decisión en sí. Una vez que ya hemos compartido todo esto, todos estos textos bíblicos, vamos a hacerle nuevamente preguntas a las personas y vamos a decirle, entonces usted cree que es pecador. Aquí tal vez un poco haya personas que quieran justificarse un poco y digan, sí, pero en realidad soy buena gente, yo no he matado a nadie, no he hecho nada grave. De pronto podemos guiarles también en que para Jesús, por ejemplo, solamente sentir odio, sentir rencor, enojarse con alguien es algo similar al asesinato. Entonces, llevarles a detectar el problema, ¿no? Hay este autor, C.S. Lewis, él decía que en nuestro tiempo es tan difícil compartir el Evangelio porque nosotros a veces compartimos la cura, pero no damos el diagnóstico. Y la gente no va a aceptar una medicina o una cura sin antes aceptar que esté enfermo. Entonces, el primer paso es dar el diagnóstico de que se necesita una cura. En este caso, el diagnóstico es del pecado. Luego tenemos que preguntarle a la persona, ¿y quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Te interesa? ¿No? Después vamos a preguntarle, obviamente, si cree en su corazón que Jesús murió para pagar el precio de sus pecados. Y vamos a preguntarle si es que está listo entonces para reconocer a Jesús como el Señor y como el Salvador de su vida. Y si la persona obviamente está de acuerdo con esto, sería bueno si nosotros podemos guiarle a hacer una oración, puede ser, ¿no? Ahora, es muy importante en este paso que nosotros no vayamos a presionar a la gente. No debemos presionar a la gente. Vamos a dejar que sean las personas mismas las que tomen esta decisión. Que salga de su corazón al decir, sí, yo quiero reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Que sea algo personal. Y enfatizar que si es que la persona lo ha hecho de corazón,
tiene una relación con Dios y tiene nuevas responsabilidades ahora. Que no se trata solamente con haber hecho una oración, no se trata solamente de haber confesado de labios para afuera, se trata ahora de empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios y tratar de involucrarse con hacer la voluntad de Dios. Hasta ahí son estos 3 pasos que quería compartir con ustedes. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, pero la gente muchas veces tiene otras objeciones, a veces de tipo intelectual, a veces no creen en muchas cosas, no creen en Jesús, no creen en la Biblia, y ahí yo sé que hay muchas más objeciones. Yo pienso que cuando la gente presenta estas objeciones, la palabra clave o la frase clave que nosotros tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué? De pronto la gente va a decir, sí, pero eso dice la Biblia, pero yo no creo en la Biblia. La pregunta que vamos a hacer nosotros es ¿por qué? Y vamos a escuchar lo que la persona tiene que decirnos. Y muchas veces, tal vez las personas no saben por qué. Pueden decir, pero yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. La pregunta entonces es, ¿pero por qué? Y vamos primero a escuchar qué es lo que la gente tiene que decir. Es muy importante esta pregunta, ¿por qué? Escuchar lo que la gente tiene que decir. Antes de nosotros atacar sus creencias, escucharles. ¿Por qué? Creen lo que creen. Alguien puede decir, es que yo creo que la Biblia tiene errores. Nuevamente la pregunta, ¿por qué? Es que sí, es que tiene errores. Yo puedo mostrarle la Biblia y decirle, ¿sabe qué? Me gustaría que me indique alguno, me gustaría conocer. Y tal vez no lo vaya a encontrar porque simplemente es algo que escuchó por ahí. Entonces, estemos siempre dispuestos primero a analizar por qué la gente cree lo que cree antes de dar nosotros una respuesta. Ahora, sobre estos asuntos de si la Biblia es la palabra de Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, haré después un video tratando estos asuntos de cómo defender un poco nuestra fe, de igual manera, sin discutir, con amor y firmes también en la palabra de Dios. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. No dejen de ver los próximos videos, por eso les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, solo denle clic ahí en suscribirse y pueden estar pendientes de los otros videos que voy a subir. Pueden buscarme en mis redes sociales, en mi página de Facebook como Cibersaulo, en mi blog personal como cibersaulo.net, donde podemos estar interactuando, pueden encontrar ahí más material también. Y si tienen dudas, comentarios, preguntas, sugerencias sobre nuevos temas que se puede tratar en estos videos, no duden en dejarme también sus comentarios. Yo les agradezco por este tiempo y que el Señor les bendiga.